En este vídeo vamos a ver el tema de los límites de los mercados. Bien, empezamos con una pregunta que nos puede guiar para este tema, que plantea por qué algunos bienes y servicios se asignan en mercados, mientras que otros bienes y servicios son asignados por otras instituciones, como por ejemplo las empresas, las familias y los gobiernos. Es decir, podríamos plantear en esta línea dónde están los límites de los mercados, dónde está el límite que determina qué bienes se deberían asignar en el mercado y qué bienes es mejor que se asignen en otras instituciones. Bien, frente a esta pregunta realmente no hay un acuerdo acerca de este punto, ¿no? De la extensión apropiada de los mercados. Pero sí, nosotros, desde luego, no vamos a resolver ese acuerdo. Lo que sí que vamos a hacer es entender los principales argumentos que utilizan los economistas y algunos otros expertos, como por ejemplo filósofos, para afrontar estas cuestiones. Básicamente podemos organizar los argumentos en dos grandes bloques. El primero basado en la eficiencia, que utiliza ideas de Ronald Coase que hemos visto en este mismo tema y que principalmente viene a plantear que hay otras instituciones que pueden ser más eficientes en la asignación de bienes y servicios de lo que son o lo que podrían ser los mercados, instituciones como por ejemplo las empresas. El segundo bloque de argumentos se centra en cuestiones éticas. Qué debe ser o qué debería ser que es éticamente adecuado en términos de la asignación de bienes y servicios. Y en esta línea lo que se plantea es que algunos bienes y servicios directamente no deben comercializarse, independientemente de que sean más eficientes o menos eficientes por parte de los mercados. Bueno, hay determinados bienes que pueden considerarse bienes preferentes y hay determinados mercados que podemos denominar mercados repugnantes. Más adelante vamos a definir estos dos términos, para los cuales el mercado no debería intervenir. Bien, vamos adelante y vamos a ver el primer grupo de argumentos, que son los que estaban basados en cuestiones de eficiencia. Aquí la idea que podemos destacar es que en teoría, en economía, podemos considerar que las empresas existen porque son formas rentables de organizar la producción. Se hace más rentable organizar las actividades necesarias para producir un bien o servicio a la interna de una empresa que cuando se hace de manera descentralizada. ¿Sí? Y en esta línea, la extensión del mercado podría estar determinada por la decisión de los empresarios de qué aspectos o factores componentes de la producción de su bien o servicio es mejor que realicen a la interna, es decir, de producir dentro de la empresa, y qué otros aspectos es mejor comprar, no hacerlos dentro de la empresa, sino comprárselo a un tercero e incorporarlo a mi proceso de producción, ¿no? Veamos a través de un ejemplo gráfico, como puede ser la fabricación y venta de muebles. Bueno, todas las actividades necesarias para fabricar y vender un mueble, desde la extracción de la madera hasta la comercialización en una tienda, ¿sí? Se podría realizar a través de un sistema centralizado, como por ejemplo el de una gran empresa que lleve a cabo todas estas actividades, que tenga unas plantas de producción, una flota de transporte, unas fábricas para producir estos bienes y además unas tiendas para venderlos en el mercado. Entonces todas esas actividades acabarían poniendo en el mercado este producto. Bien. Hay otra vía para hacer esto, que es descentralizar esto, y que no sea una única empresa, sino que sea un conjunto de productores, pequeñas empresas también, pero que a través de un sistema de mercado interactúen, comercien entre ellos, unos le vendan a otros y acaben produciéndolo en la venta al público, y en su conjunto este sistema de mercado estaría produciendo el mismo bien, ¿sí? Bien, el consumidor que decide comprar cuál de ellos, bien, evidentemente va a decidir en función de la calidad, del precio, etcétera. Y en esta línea, el criterio de la eficiencia lo que viene a plantear es que la decisión de cuál es la mejor forma para producir este bien, si es a través de un sistema centralizado o si es el mercado, y por lo tanto cuál es el límite de actividades que el mercado es capaz de realizar, viene determinado por la competencia, ¿sí? La competencia, el mismo mercado, considerando el criterio de la eficiencia, es el que castiga o premia a quienes optan por producir de una forma más centralizada o por producir de una forma más descentralizada. Entonces, el producto que sea más competitivo, el que le ofrezca el sistema descentralizado o el que le ofrezca el sistema centralizado de la empresa, es el que se acabará imponiendo y, por lo tanto, acabarán definiéndose cuáles son los límites del mercado en esta línea. Bien. Esto, por supuesto,
no es una cuestión de blanco-negro, hay mercados en los que hay una serie de actividades que se realizan de manera centralizada en una empresa, se descentralizan otras, y en la escala en la que, o sea, digamos, en el punto de la escala en la que uno decida ubicarse es el que acaba definiendo el límite del mercado. Pasemos ahora al segundo grupo de respuestas, que es el que decíamos que se basaban en criterios éticos, ¿sí? Y ahí planteábamos un par de conceptos. El primero de ellos era el concepto de bien o mercado repugnante. Es un concepto que introduce el premio Nobel Alvin Roth, y que básicamente viene a decir que el intercambio de algunos bienes directamente más allá de la eficiencia puede no ser ético. Ejemplos clásicos, el de la venta de órganos o de bebés. Uno puede plantear que aunque haya voluntariedad por las dos partes, o aparentemente parece que podría haber una voluntariedad de una persona que decida, bueno, yo tengo 2 riñones, puedo decidir vender uno de los 2 y ganar una buena cantidad de dinero a una persona que lo necesite mucho y que tenga esa cantidad de dinero y, bueno, a mí me venga bien, ¿verdad? Bien, aquí, frente a esto, hay un argumento que lo que viene a decir es que, aunque aparentemente puede ser voluntario, factores como, por ejemplo, la pobreza pueden llevar a que este intercambio no sea realmente voluntario. Por otro lado, se considera que determinados mercados realmente lo que acaban haciendo es que violan un principio de dignidad humana. Es indigno comercializar con determinados bienes, y por eso se denominan mercados repugnantes. Estos 2 argumentos finales los vamos a ver ahora con un ejemplo. Básicamente lo que vienen a plantear es que el intercambio de algunos bienes puede afectar al valor intrínseco, ¿sí? Estos argumentos profundiza en ellos el filósofo Michael Sandel, y tienen en el libro electrónico tienen un vídeo de una charla de él para profundizar en esto, que es bastante interesante. Y enlazado con esto, lo que se plantea es que el mercado y los incentivos económicos o monetarios, acaban o podrían terminar desplazando otras normas sociales y éticas. Es decir, incentivos desplacen otras instituciones, reglas del juego, ¿verdad? Normas sociales o preferencias éticas que son o que pueden ser más positivas para el conjunto de la sociedad. Decía que íbamos a profundizar con un ejemplo, y lo vamos a ver a través de un estudio que se publicó en el año 2000 en el Journal of Legal Studies, de estos 2 economistas, que lo que hicieron fue un experimento en un conjunto de guarderías de Israel, y analizaron el comportamiento de los padres, la hora de llegada de los padres a buscar a los hijos. Algunos padres llegaban tarde y hacían esperar a los profesores, y otros padres llegaban en hora. Entonces, a un conjunto de guarderías les impusieron unas multas a los padres, unas multas de alrededor de $3 por retraso, que suponía que si el padre llegaba tarde, bueno, tenía que pagar esa multa. Y a otro conjunto de guarderías de características similares, para poder hacer una comparación válida, no impusieron estas multas, dejaron que siguiera el funcionamiento. Bueno, el padre que llegaba tarde le miraban con mala cara, pero bueno, llegaba tarde y punto. Y lo que observaron en los datos, los resultados son interesantes, porque lo que uno podría esperar es que cuando se impone una multa, la gente llegue más en hora, ¿no? Y acabó pasando lo contrario. En el momento en el que se impusieron las multas, las escuelas o las guarderías donde se introdujeron las multas, que están marcadas en rojo, aumentaron la cantidad de padres que llegaban tarde, el porcentaje de padres que llegó tarde aumentó y pasó a ser muy superior que las escuelas o las guarderías donde no se impusieron multas, en azul, donde se observaba una menor cantidad de padres que llegaban tarde, ¿sí? Y no solo eso, sino que cuando se terminó, digamos, las multas se dejaron de pagar, se dijo que ambos, bueno, evidentemente los centros donde se estaban pagando las multas, los padres ya no tenían que pagar las multas. No es que después la cantidad de retraso se redujera, sino que se mantuvo con una diferencia clara. En estos centros donde se habían introducido las multas, los padres seguían llegando mucho más tarde de lo que llegaban, o la proporción de padres que llegaban tarde era muy superior a la de los padres que llegaban tarde en las escuelas donde nunca jamás se habían introducido multas. ¿Cómo podemos interpretar, qué lectura le podemos dar a estos resultados? Bueno, los autores de este estudio lo que plantean es interesante y viene en la línea de lo anterior, que antes de introducir el precio, antes de que el mercado empezara a jugar con la llegada, la hora de llegada de los padres, la hora de llegada, llegar en hora, era una obligación moral, ¿sí? Era una obligación que tenían los padres, que consideraban, bueno, llegar tarde está mal,
porque estoy haciendo esperar a un profesional que es el que se encarga de cuidar a mis hijos durante un tiempo en la guardería. Y la multa en este sentido se podía entender realmente como un precio de retraso, es decir, el padre estaba comprando la posibilidad de llegar tarde. Yo llego tarde, pago $3 y me voy tranquilo a casa. Si cuando no existía, el padre no podía hacer eso y si llegaba tarde se sentía mal, ¿verdad? Sí, algunos no se sentían mal porque llegaban tarde, pero en fin, la realidad es que al introducir la multa se introdujo un precio. Los autores lo que interpretan es que en esta línea el incentivo de mercado, es decir, el precio de atrasarse, lo que está generando es un nuevo marco para tomar las decisiones. Cuando el padre decide, lo decide ahora con una nueva regla del juego, un marco diferente. Ahora se vuelve aceptable la búsqueda de un interés propio. Se dice, bueno, yo puedo pagar por llegar tarde, con lo cual indirectamente la escuela, el mensaje que me está transmitiendo es yo puedo llegar tarde si pago su precio, si pago el precio del retraso, ¿no? Esa interpretación se puede dar lugar, ¿verdad? Y por lo tanto que cuando las multas y los precios tienen efectos inesperados, aquí en esta vía lo que podríamos estar diciendo es que los incentivos monetarios que genera el mercado desplazan a preferencias sociales como era la obligación moral. Esta obligación moral desaparece cuando aparece la multa y de ahí el título del artículo que es una multa es un precio, ¿no? Una multa se acaba convirtiendo en un precio a pagar por un bien. Finalizamos con el concepto de bienes de interés social o también llamados bienes preferentes, que los definimos como aquellos bienes y servicios que deberían estar disponibles para todas las personas, independientemente de que estas personas tengan o no tengan capacidad de pago suficiente para acceder a ellos, ¿sí? Los ejemplos clásicos, la salud, la educación o la seguridad. Estos bienes se consideran bienes preferentes y en estos intervienen o normalmente son proporcionados por el Estado, no son proporcionados por los mercados, sino que es el Estado el que se dedica. Eso no quiere decir que no haya escuelas privadas, que no haya hospitales privados o haya empresas de seguridad privados, pero el Estado interviene por lo menos ofreciendo una base sobre esto. Y uno puede plantearse por qué se ofrecen de manera gratuita estos bienes y servicios que se consideran preferentes. Bueno, la respuesta, en muchos casos, en muchos países, estos bienes son considerados como un derecho que está un derecho para todos los ciudadanos, independientemente de, como decíamos antes, de su capacidad de pago. Con esto finalizamos este vídeo y vamos en el último a profundizar en la idea de la intervención de las políticas públicas en relación con determinados fallos de mercado.